Buenas noches a todos. Mi nombre es Mónica Mercado, presidente del capítulo estudiantil IKEWA-GRM, y a nombre del capítulo les damos la bienvenida a este conversatorio que estamos realizando con la organización IGEM. IKEWA-GRM lo que busca es realizar un impacto en los estudiantes en las carreras de ingeniería y la ciencia. Vamos a ir presentando a las personas que nos acompañarán esta noche. Bien, primero presentarles al ingeniero Roberto Ordóñez, que es nuestro tutor en el capítulo estudiantil. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, Mónica, y buenas noches a todos. Bienvenidos a este conversatorio. Gracias, ingeniero. Luego presentarles a la doctora Tania Pozo. Ella es una científica boliviana con una maestría y doctorado en biotecnología de la Universidad de Lund en Suecia. Su objetivo es transmitir el conocimiento científico de nuevas tecnologías en el país. Es por esto que ella fundó IGEM Bolivia en el 2019, que es una organización sin fines de lucro que busca formar jóvenes líderes en el área de la biología sintética. En 2014 recibió un premio internacional a la excelencia de la Fundación Women in Science, establecida por UNESCO L'Oréal, y actualmente trabaja como científica en un laboratorio en Silicon Valley, en California, USA, donde desarrolla proteínas para una compañía biofarmacéutica. Buenas noches, doctora, y agradecerle su presencia. Gracias a ti, Mónica, por invitarnos a compartir un poco más acerca de qué es IGEM y qué estamos haciendo en IGEM. Buenas noches, gracias. Bueno, a continuación tenemos a estudiantes voluntarias. Tenemos a Elía Carrión, estudiante de la carrera de Ingeniería en Control de Procesos de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Buenas noches, Elía. Buenas noches, Mónica. Gracias a Aike por la invitación. Pues aquí estamos para poder aprender junto con ustedes y poder explicar un poco sobre biotecnología en la industria. Bien, y tenemos también a Alejandra Guzmán, estudiante de Bioquímica de la Universidad Mayor de San Andrés. Buenas noches, Alejandra. Buenas noches, Mónica. Buenas noches a todos los presentes y queremos agradecer a Ike, ¿no?, por habernos invitado. Y nosotros agradecerles a ustedes, a IGEM, por haber aceptado esta invitación, y esperamos que esta noche podamos aprender mucho sobre lo que es la biotecnología, la biología sintética, y así podamos expandir nuestros conocimientos un poco más y también ir desarrollándonos en ese aspecto. Bien, bueno, chicas, les cedo la palabra. Diga, Alejandra. Sí, bueno, ¿quién va a compartir pantalla, perdón? ¿Tenéis para compartirlo el documento? Sí. Compartilo, por favor. Bien. Okay. Bueno, buenas noches a todos otra vez. Yo soy Alejandra Guzmán, soy team player en IGEM Bolivia.
y hoy les vamos a presentar un poco acerca de la biotecnología. Para comenzar, un concepto dado por las Naciones Unidas en 1992. La biotecnología es toda aplicación tecnológica que utiliza sistemas biológicos y organismos vivos o sus derivados para la creación o modificación de productos o procesos para usos específicos. La biotecnología es muy amplia, por lo que se ha decidido dividir en varios colores. Cada color representa una rama de la biotecnología y está dedicada a un área en específico, ¿no? Por ejemplo, vemos la biotecnología roja, que se encarga del área de la medicina y todas las aplicaciones con la salud. La biotecnología blanca, que es en la que vamos a hacer énfasis hoy, que habla acerca de la industria y los procesos industriales. Luego tenemos la biotecnología verde, que está aplicada a procesos agrícolas, la azul a ambientes marinos, la amarilla, que está dedicada a la industria alimentaria, marrón, gris, rosada, etcétera, ¿no? Entonces, como se puede observar, es una ciencia que está en proceso de desarrollo y que bueno, abarca muchas ramas en el conocimiento humano. Bueno, vamos a hablar un poco de la historia de la biotecnología, porque no es algo recientemente, digamos, o sea, tal vez la hacemos conscientemente, pero inconscientemente, digamos, o como yo le he decidido llamar empírica, desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, he decidido dividir en 3 etapas. La empírica, una etapa de transición y ya la biotecnología moderna. En la empírica vamos a abarcar un periodo desde 9000 antes de Cristo hasta el 1723 después de Cristo. Entonces, más o menos, ¿qué abarca? Por un lado, la separación artificial de semillas de los habitantes de las primeras civilizaciones. ¿Por qué? Porque han pasado de un proceso de ser nómadas a sedentarios, ¿no? Entonces se han establecido en comunidades en las que se ha establecido la agricultura, ¿no? Como principal fuente de abastecimiento de alimentos, ¿no? O sea, ya no iban de población en población recolectando su alimentación, sino que comenzaron a cultivar su propio alimento, ¿no? Entonces se hace la selección de estas semillas. ¿Qué da origen la selección de estas semillas? Por ejemplo, los productos que provenían de estas semillas, como las uvas o el trigo mismo, se decide convertir en otros productos, ¿no? Por ejemplo, el vino, el queso, el pan, etcétera, ¿no? Eso por las civilizaciones egipcias, por ejemplo. Y en el caso de las poblaciones de Medio Oriente, se experimenta un poco con la leche y los primeros yogures aparecen en la historia. Todo esto se estaba desarrollando hasta que en 1723 Anthony van Leeuwenhoek, con la creación, él era él creó, perdón, se puede decir como el primer microscopio, ¿no? Porque a través de una lente muy finamente diseñada, logró observar microorganismos, organismos muy pequeños que hasta ese momento no teníamos conciencia de que existían, ¿no? Entonces los observó en el sedimento que quedaba en sus uñas, no sé, en el agua, en lo que se le cruzase, ¿no? O sea, era como todo mundo muy aparte de nuestro mundo, digamos, ¿no? Luego vino la etapa de transición entre 1857 a 1860, en el que 2 científicos se destacan. Entre estos están Pasteur y Mendel. Pasteur, por un lado, por las vacunas, ¿no? La creación de las primeras vacunas, también el proceso de pasteurización. Y por otro lado está Mendel, con las leyes de Mendel,
que establecen como un primer precedente de que que hay algo, digamos, que se hereda, ¿no? De una progenie anterior, pero no se sabía qué es eso que se hereda, ¿no? Entonces luego ya viene la etapa moderna entre 1860 y 1977, donde ya se descubre qué era eso, ¿no? ¿Qué es el DNA? Entonces tenemos a Watson y Crick y a Rosalind también, que descifran esta estructura del DNA y cómo es que lleva información genética que hace que se herede, ¿no? Hasta 1977 con Genentech, que va a desarrollar la primera insulina transgénica, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se ha creado esta insulina, no? Bueno, la insulina se patentó en 1982 y básicamente, como se puede ver, es a partir de material genético. En este caso, en el punto A, como se puede observar, a ver, creo que puedo poner mi puntero. Sí. Bueno, entonces acá está como el material genético como nosotros lo conocemos, ¿no? O sea, de los seres humanos. Las bacterias, aparte, tienen otro material genético llamado plásmido, ¿no? Que es más o menos como el diagrama lo escribe, que es círculo, ¿no? Entonces, esto ya vive dentro de la bacteria y le sirve, por ejemplo, para crear resistencia a antibióticos, etcétera, ¿no? O sea, hereda otros caracteres aparte de los que están en su DNA. Entonces, los científicos, tomando parte de este plásmido, le agregan fragmentos de DNA de una especie donadora o modificada, digamos, por estos científicos, y se crea este plásmido recombinante. Este plásmido recombinante se vuelve a ingresar a la bacteria y este plásmido va a dar producto a una proteína, ¿no? O que nosotros hemos creado. Así es como funciona, por ejemplo, para la insulina, ¿no? Entonces aquí tenemos el plásmido con la bacteria. Entonces le sacamos el plásmido, ponemos el gen de la insulina humana y tenemos nuestra insulina, ¿no? Ahora esta insulina se va a crear dentro de la bacteria, como en su estómago, digamos, si se quiere. Entonces, por el proceso de fermentación. Luego vamos a purificar y vamos a sacar todo el resto de bacteria que haya quedado, porque como se ha producido en su estómago, necesitamos sacarlo como un globo, digamos. Entonces, todo lo que está dentro del globo es lo que nos interesa y el resto no. Entonces, por eso lo purificamos y finalmente tenemos el producto final, ¿no? Que en este caso sería la insulina. Ahora hay otro compuesto que igual se ha desarrollado por ingeniería genética, que es el Ajinomoto, ¿no? Que a partir de caña de azúcar se crea una melasa, que es básicamente como un conjunto de azúcares. A esto se les va a agregar organismos fermentadores y en un biofermentador se van a desarrollar, ¿no? O sea, masivamente. Esto va a hacer que dentro de los organismos, de los microorganismos, se produzcan azúcares y el glutamato, que es lo que nos interesa, ¿no? O sea, su nombre comercial es Ajinomoto, pero el nombre científico, digamos, es glutamato monosódico, ¿no? Entonces, este glutamato que ya se ha creado dentro de la bacteria se va a recolectar, se va a cristalizar y luego se va a producir un proceso de secado para que aparezca como esa apariencia granulada que tiene, ¿no? Y finalmente ya tenemos nuestro producto. Entonces, voy a explicar un poco más acerca de este proceso, en donde básicamente, por ejemplo, si nosotros queremos tener leche sin necesidad de vacas o, no sé,
ya las ideas que se te ocurran, lo que haces es diseñar el plásmido, lo puedes introducir dentro de una levadura o dentro de un microorganismo, en este caso, por ejemplo, E. coli, que ya es transgénico, ¿no? Entonces, este transgénico entra dentro del bioreactor, se reproduce y crea el producto, ¿no? Luego, vamos a extraer y separar, purificar, y finalmente tenemos el compuesto puro. Como decía desde el principio, esta extracción y separación es para dividir lo que nos interesa, que en este caso, por ejemplo, sería la insulina o la leche de vaca, o sea, la leche, perdón, sin vacas, o lo que se nos ocurra, y separarlo de lo que no nos interesa, ¿no? Que sería, por ejemplo, los restos de bacterias que quedan, etcétera. Entonces, voy a explicar también un poco acerca de cómo es que vamos a pasar de esta idea al producto final. Como les decía, lo que se les ocurra, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para pasar de esta idea a nuestro producto final? Entonces, como se puede ver acá, un emprendedor, o sea, alguien que tenga una idea es un visionario, ¿no? Al final, la idea está, pero va a sufrir una serie de modificaciones hasta que finalmente sea un producto que se pueda vender o hasta que se concrete, ¿no? Entonces, a partir de una idea, porque va a ser como nuestra base, vamos a desarrollar una serie de pasos hasta llegar a la formulación de nuestro producto final. Entonces, en este caso, por ejemplo, utilizando biología sintética, ¿qué hacemos? Tenemos nuestra idea de producción, contratamos un equipo, ¿no? Que sea capaz de realizar esta biología sintética en el organismo en el que deseamos. Construimos a la bacteria, la secuenciamos, la sintetizamos, y luego hay unos robots que la van a construir, ¿no? Y otros robots que la van a evaluar. Este proceso ya está automatizado, ¿no? Eso quiere decir que ya no es necesario que los humanos estén ahí todo el tiempo en su laboratorio, amaneciéndose 3, 4 días, sino que las máquinas ya hacen ese proceso mucho más rápido y más eficiente. Luego vamos a evaluar con todos los datos que hemos obtenido de acá, vamos a evaluar qué tan bueno es nuestro producto, qué tan bien funciona. Luego vamos a utilizar bioreactores para aumentar la cantidad de nuestro producto, purificarlo y finalmente tener nuestro producto, ¿no? Entonces, ¿quién nos ayuda en esta primera parte? Que es de diseño y de ver qué organismos me van a ayudar y qué organismos no. En este caso, por ejemplo, les presento una empresa que se llama Ginkgo Bioworks, que realiza este procedimiento, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se enfocan básicamente en 3 áreas. En ingredientes cultivados, como decía, por ejemplo, la leche, que producen ingredientes a partir de fermentación con levaduras, como les decía, pueden ser hongos o microorganismos. En este caso, las levaduras son un tipo de hongos. Y se puede diseñar a partir de eso perfumes, alimentos, cosméticos, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que tu imaginación le convenga, eso. Luego van a mejorar la cepa, ¿no? Digamos que tú ya has encontrado por ti mismo, ¿no? Algo que sí te funciona, pero quieres que sea más eficiente, que con la menor cantidad de ingresos puedas producir la mayor cantidad de producto, ¿no? Entonces hacen este mejoramiento de la cepa, ¿no? Entonces te ayudan a hacer que tu mini idea, digamos, tu mini proyecto sea posible, que sea más grande, ¿no? Y por otro lado también tenemos la producción de enzimas que se utilizan en las aplicaciones que van desde la fabricación de queso hasta productos farmacéuticos, ¿no? Porque, bueno, como vamos a ver más adelante, las enzimas igual son muy importantes dentro de estos procesos biológicos. Bueno, entonces, dentro del trabajo colaborativo que ya ha realizado Ginkgo Bioworks, está, por ejemplo, una empresa que se llama Join Bio, que su idea es mejorar las cepas para tener una agricultura más sostenible, ¿no?
Entonces ellos quieren encontrar una bacteria que pueda fijar nitrógeno con mayor facilidad. ¿Y esto a qué les va a ayudar? A mejorar la calidad del suelo y a producir mejores cereales, ¿no? Que en este caso son los que mayor cantidad de este material necesitan, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ven otras empresas, como por ejemplo Robertet, con ellos realizan sabores y fragancias, ¿no? Entonces, como se puede ver, son mini empresas a las que Ginkgo les ha ayudado a dar como ese primer paso, ¿no? Ahora, hablando un poco de la biotecnología blanca, que es la biotecnología industrial, me gustaría hablar de otra empresa muy grande, que en este caso es Amiris, que es una empresa que a partir de los desechos de caña de azúcar realizan todo tipo de compuestos que son biosostenibles y que ayudan a distintas áreas de la industria, ¿no? Por ejemplo, aquí son algunas empresas que trabajan con ellos, como por ejemplo Michelin, Natura, Total, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué hacen ellos? Ya una vez obtenida esta idea, digamos, el primer mejoramiento, tu primera cepa, tienes todo bien concretado, necesitas hacer el término en inglés es scaling up, que es volver a tu mini empresa en una empresa grande, ¿no? Que produzca mucho más. Entonces, Amiris te ayuda a hacer eso, pero no solamente ese paso del proceso de la empresa, sino que también te ayuda a que este proceso sea biosostenible, tenga los mejores materiales y a tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cosmética tienen cosmética natural, luego están con salud y bienestar, desarrollando antimaláricos a partir de los compuestos que les decía del azúcar. Y también están desarrollando sabores y fragancias para distintas empresas, ¿no? Entonces, como ven, o sea, esta empresa es bien diversa, ¿no? Porque ayuda tanto a cosmética como a salud, como a fragancias, entonces es muy amplio lo que se puede hacer. Ahora les voy a presentar también otra empresa, que es las biotecnologías de uso actual en la industria química. La empresa se llama Novozymes, que crea enzimas que van a ayudar a distintas áreas de la industria también, ¿no? En este caso, ellos ayudan a la industria de la agricultura, bioenergía, alimentos y bebidas, limpieza del hogar, aguas residuales, productos textiles, productos forestales, al cuero y a productos farmacéuticos. Pero entonces, ¿cómo es que funciona una enzima, no? ¿Y por qué es tan importante que esta empresa haya decidido en capitalizar a las enzimas, ¿no? Entonces, básicamente una enzima acelera una reacción, ¿no? Va a acelerar un proceso que de todos modos va a ocurrir, pero lo hace en el menor tiempo posible. Entonces, la enzima tiene un sustrato que es como de su producto inicial, no, más bien o sea, es el inicio de donde va a obtener su producto final, ¿no? Entonces, este sustrato va a unirse a la enzima formando el complejo enzima-sustrato y al final se va a obtener los productos, ¿no? Entonces, lo que ha hecho la enzima es simplemente acelerar este proceso. ¿Y quiénes son los mejores productores de enzimas? Son los microorganismos y los hongos. Entonces, Novozymes, tomando estos microorganismos y los hongos, producen enzimas para todo este tipo tan amplio de empresas. Entonces, un ejemplo que les voy a dar es, por ejemplo, para la industria de los jeans, ¿no?
para que tengan ese efecto, digamos, de desgastado y que la tela sea cómoda, se realiza un procedimiento que se llama, y bueno, muy pronto va a quedar en la historia, que se llama lavado en piedra, ¿no? Entonces se realiza, como se ve aquí en la imagen, en lavadoras bastante grandes, por lo que se necesita bastante agua para suministrar, ¿no? Entonces, ¿qué han hecho Novozymes? Han creado una enzima que haga la misma función que esto, o sea, que le den ese efecto desgastado y con tela suave, pero sin gastar tanta agua, ¿no? Entonces, estoy optimizando mi producto, estoy utilizando menos recursos, estoy siendo ecoconsciente de la cantidad de productos que voy a utilizar para mi producto y estoy obteniendo el mismo resultado, ¿no? Entonces, esto es en lo que se enfoca la biotecnología en el uso actual. Entonces, en este sentido, pues lo que sucede es que los microorganismos son producidos a ya mayor escala. Ahora, luego del bioproceso que ocurre, para poder entender en cada etapa qué es lo que sucede, tenemos a los bioreactores. Entonces, los bioreactores lo que hacen es, ¿puedes pasar a la siguiente slide? Sí. Los bioreactores lo que nos brindan son condiciones óptimas para el crecimiento de los microorganismos que son de interés nuestro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Qué realiza un bioreactor? Pues ocurre un crecimiento dentro de él y un metabolismo celular que también se encuentra dentro de él. ¿Y qué es lo que controlamos? Parámetros como el pH, la oxigenación, la temperatura, la acidez, la cepa microbiana que estamos ocupando, también la agitación. Ahora, hay factores que se toman en cuenta dentro de un bioreactor. Vale recalcar que un bioreactor es a pequeña escala en comparación de lo que estábamos mencionando de los bioprocesos. Ahora, si bien mencionamos primero los bioreactores, seguimos en el tema de los bioreactores. Existen diferentes tipos de reactor para el mismo. Está la ingeniería técnica del diseño, el mismo diseño de los microorganismos, el crecimiento, la purificación, y algo que se toma en cuenta es la curva de crecimiento bacteriano, que esto se expresa mediante una relación y crecimiento exponencial logarítmico. También se toma en cuenta que dentro de los bioreactores, es decir, para los bioreactores, es decir, se los tiene que esterilizar al vacío. El objetivo de hacer todo este diseño también implica una simulación de procesos y una modelación matemática. También depende de qué microorganismos se van a ocupar. Entonces, en el siguiente slide podemos mostrar que se puede aumentar a medida que va aumentando la dosis de oxígeno disuelto dentro del bioreactor, el rango de operación o el rango porcentual que debe existir tiene que ser de aproximadamente un 30 a 40%, porque si sobrepasa de ese rango, pues las proteínas, puede ocurrir un daño perjudicial para las proteínas que son de nuestro interés. También el dióxido de carbono que se encuentra disuelto, el rango de operación no tiene que pasar del 10%, porque si también sobrepasa, nuestras células también pueden dañarse. Al mismo tiempo se van controlando de forma simultánea ese rango porcentual, ya que en el primer caso, pues controlamos el oxígeno disuelto para poder mantener el crecimiento celular dentro de él. Entonces, asimismo, en el siguiente slide vemos que los biofermentadores ya son equipos que se ocupan en la industria, porque son obviamente de grandes volúmenes. ¿Qué es lo que hace un fermentador?
cumple también el principio básico. Es casi similar es lo mismo que un biofermentador, pero este permite la producción y la conversión a gran escala, tanto de los metabolitos primarios en un medio nutritivo hacia metabolitos secundarios. ¿Cuáles serían estos metabolitos primarios? Pueden ser la glucosa o el azúcar, que va a ser convertida en alcoholes, ya sea ácidos o incluso gases. Entonces, en eso se basa el proceso de conversión dentro de un biofermentador, y los microorganismos lo que hacen es someterse a esa fermentación para producir muchísimas grandes cantidades de un metabolito, ya sea obviamente de deseo comercial. Todo este proceso ocurre a mayor escala. En el siguiente slide vemos que en todo este tema de bioprocesos, pues surge hablar de bioeconomía. Pues la bioeconomía nos abre una gama de posibilidades para poder animar a los científicos a que puedan crear su propia empresa y que pueda llegar a ser un producto terminado para que así los puedan comercializar. Tiene las ventajas de que es renovable, sostenible e innovadora, y busca una producción ya sea basada en el conocimiento y recursos biológicos. Entonces, para que pueda brindar bienes y servicios de una manera sustentable en todos los sectores económicos. Entonces, gracias también a la bioeconomía nace en el siguiente slide, pues vemos las incubadoras que surgen. Una de ellas es IndieBio, que lo que hace es brindarle las herramientas necesarias que requieren las personas que, bueno, en este caso no necesariamente científicos, pero bueno, si ya realizas alguna operación y tienes alguna idea donde se hace alguna conversión de la materia, ya eres un científico. Entonces, ellos te ayudan con herramientas, con laboratorios, con investigación, para que no solamente en el rubro biotecnológico e industrial, sino también en muchos rubros más, se pueda llegar a materializar la idea. Es decir, si existe una compañía que están haciendo, pues si está en su etapa inicial, pueden ingresar en una de estas incubadoras. Y así también lo que le permite IndieBio es que ellos crezcan y que pues lleguen a que la gente llegue a conocer su producto, o bueno, su idea ya materializada. Asimismo, también nacen startups dentro de estas incubadoras. Una de ellas es Perfect Day. Perfect Day, que es una startup que, ¿qué es lo que hace? Se basa en la flora láctea, en un proceso fermentativo, y asimismo el resultado son productos que a la gente le encanta, como en este caso ya sea el yogur, que se lo utilizan de muchas formas. Es decir, ¿qué es lo que realiza Perfect Day? Es como que toma la levadura que es de grado alimenticio y añade secuencias de ADN, y estas secuencias lo que hacen es instruir a esa levadura para producir proteína, y es la proteína que se encuentra en la leche, en este caso la caseína, también la lactoglobulina y la lactalbúmina. Luego los ponen en grandes tanques de fermentación, y que contiene obviamente azúcar y otros nutrientes para que ella se pueda alimentar y que pueda trabajar los minerales, y finalmente se cosechan por medio de un proceso mecánico. Y como producto final, pues tenemos una leche de esta forma, sin explotar los recursos, como por decirlo, en el tema de todo el proceso que se requiere para ordeñar una vaca. Pues esto lo que hace es extraer básicamente esa proteína de la leche. Entonces, sin que cause un impacto ambiental. En el siguiente slide también les presento que existe otra startup que se llama Memphis Meat, que lo que hace Memphis Meat es encontrar, ellos dicen en su eslogan, es una carne verdadera, sin compromiso. O sea, ¿qué es lo que hacen ellos? Es
agarran la proteína que es la miosina de la proteína animal, y lo que hacen es, esa proteína la extraen de las células mamarias de los animales, y ellos construyen, es decir, diseñan una carne transgénica, y pues lo que hacen es a través de ingeniería, la convierten en comida. Básicamente todo lo que hace Memphis Meat es como que lo convierten en comida a partir de células. ¿Y por qué desde aquí? Si bien saben que las células son la construcción, son los bloques de construcción de la vida, pues en este caso Memphis Meat lo que hace es hacer que las células de los animales tengan un diferente destino, y se produce en alimentos obteniendo células de muy alta calidad. De esa misma forma, para que puedan ser materializadas estas ideas, también nace NodeCo, que NodeCo lo que hace es un resultado es decir, no ocupa biotecnología industrial necesariamente, pero sí ocupa inteligencia artificial, que lo que hace es imitar, bueno, tiene exactamente las mismas características físico-químicas el producto que ellos diseñan, pero que lo extraen de las plantas. Entonces, ellos construyen como una biblioteca de miles de plantas, o sea, como si tuviesen miles de plantas, y encuentran la manera de usarlas para poder recrear, como había mencionado, con el mismo sabor, olor, función y el mismo aspecto. Entonces, estas son todos son basados en plantas, y obviamente, bueno, alimentos que son de origen vegetal y que saben, huelen y funcionan mejor que las de origen animal. Para que estas ideas pasen de ser startups a ser empresas establecidas, existe una organización que se llama CIAMO. La CIAMO lo que hace, puedes pasar al siguiente slide. Sí, la CIAMO lo que hace es brindarte un contrato, es decir, si tú no puedes hacer o materializar o si ya bien has materializado tu idea, ellos te brindan las herramientas, es decir, mejoran el proceso que ya tienes diseñado para que puedas salir al mercado, para que ya puedas salir tu producto terminado. Y pues dentro del contrato de fabricación, pues tienen tanto la gestión de dirección, te brindan un buen enfoque, un enfoque mutuo tanto entre la que es tu idea como los recursos que ellos tienen para darte. Entonces, básicamente, esta organización de fabricación por contrato lo que permite es que puedas producir a mayor escala, y no solamente producir, sino mejorar el proceso que ya has diseñado. Entonces, ¿qué es lo que logramos con todos estos ejemplos de startups y empresas? Es poder diseñar procesos y productos que consuman pocos recursos y energía, mejorar la calidad de los recursos, disminuir el impacto ambiental que causan las tecnologías tradicionales y migrar a este tipo de tecnologías. Creo que de esta forma sí podemos tomar ejemplo de otros países y pues impulsar al proceso, es decir, al desarrollo de la biotecnología, no solamente en el área industrial, sino también en otras. En este caso, pues contagiarles a ustedes de que puedan animarse a aprender más sobre biotecnología en esta área, pues ya que es el área nuestra. Eso sería en presentación. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, pues aquí estamos. Y bueno, estamos acompañados de la doctora Tania también. Si es que desean hacer alguna pregunta, pueden hacerlo por el chat para que se pueda responder. Mónica. Buenas noches. Chicos, si tienen alguna pregunta, pueden realizarla por los comentarios de Facebook y vamos a estar comentándolos para que ya sea alguna de las chicas o la doctora pueda responder.
Bien, tenemos una pregunta de Jorge Carlos Morales que dice, quisiera por favor saber cómo es aplicada o cómo se desea aplicar en Bolivia el desarrollo de la biotecnología. Bueno, si quieren yo puedo responder. Claro. No es como que, como se ha visto en la presentación, no es un área específicamente en la que podemos aplicar biotecnología, ¿no? Sino es una ciencia tan amplia y tan grande que nosotros nos podemos poner muy creativos y poderla aplicar en todo lo que nuestra imaginación abarque, ¿no? Entonces, solo nos falta como que ser creativos y tener esa motivación de aplicar la tecnología para mejorar nuestras vidas, ¿no? En pocas. Entonces, por ejemplo, como ya hemos mostrado, se puede producir, o sea, desde el inicio de la humanidad y ya, por ejemplo, para producir la insulina para los diabéticos, al inicio se usaba cerdos, ¿no? O sea, páncreas de cerdos y necesitabas muchos cerdos para producir muy poca cantidad. Mientras ahora, o sea, produces en laboratorios con microorganismos y ocupas menos recursos y produces muchísima más cantidad para abarcar a muchísimos más enfermos, ¿no? Diabéticos. Bien, gracias Alejandra por tu respuesta. Esperemos que haya sido satisfactoria para Jorge Carlos. Bien, ahora tenemos otra pregunta en los comentarios de C. González. ¿Piensan que en Bolivia la gente quisiera probar carne de biotecnología sin que animales hayan sido sacrificados? Si quieren, puedo responder a esa pregunta. Por favor. Es muy fuerte. Bueno, yo creo que con los avances de la ciencia nos hemos dado cuenta que lo que comemos es proteína. Y si tú tienes la secuencia de una proteína de una vaca o de un cerdo, tal vez hay unas pequeñas variaciones en la estructura, pero sigue siendo la misma proteína y es la misma proteína que tenemos en nuestros músculos. Entonces yo creo que cuando las empresas biotecnológicas empezaron a producir insulina, era algo como novedoso, pero ahora la ciencia está más democratizada y el acceso a síntesis de genes y secuenciación genómica es más y más barata, entonces es más accesible a cualquier bolsillo. Antes era solo accesible a empresas muy, muy grandes, pero ahora está más fácil de secuenciar y sintetizar, digamos, miosina o actina y después ponerla en una célula para producción, como cuando se hacen las vacunas, ¿no? Tú agarras un antígeno, lo sintetizas y lo pones dentro de la célula para producirlo. Entonces, como que la tecnología ya empieza a ser algo más como entendida más científicamente, ahí ya no sería solamente comer carne de una vaca, es lo mismo que comer carne usando una célula que produzca la carne, una forma de DNA recombinante, es casi lo mismo. En realidad, lo que están intentando optimizar es que la carne tenga la estructura y que que pueda sangrar como sangra una hamburguesa si te gusta comer carne. Entonces es como que son detalles que las empresas están empezando a optimizar, pero que cuando lleguen a hacerlo van a poder venderte una hamburguesa que esté hecha de plantas, que sangre, es una hamburguesa producida por bacterias o levaduras, y también va a ser igual, y después vas a tener la verdadera, la vaca, ¿no? Entonces ahí vas a poder
tener tres opciones que te da la biotecnología. Claro que digamos que la de la vaca va a ser como más, no tan buena con el medio ambiente, ya que las vacas producen CO2, ¿no? Entonces como que y necesitan agua y necesitan pasto para comer. Entonces lo más bioeconómico sería usar biotecnología para la producción de tu carne de vaca. Ahora, respondiendo a la pregunta de idealmente las personas que son científicas no van a ver diferencia. Van a decir, es proteína y es proteína en los tres casos. Pero claro, la gente, la sociedad, tal vez tiene que tener más conocimiento acerca de esto y aceptar, porque todo es mental, ¿no? Es como que tú ves, es lo que Notco hacía. Notco puso no leche, no hamburguesa, porque todo no es hecho por la vaca y no es entonces como que le dicen, entonces no puedes llamarle leche si no ha salido de la vaca. Entonces es no leche, no mayonnaise. Es decir, es no nada, pero es una forma nueva de alimentación. Entonces es como que todavía se lo va a tener que seguir trabajando en la sociedad, la aceptación Aparte, Pero claro, los veganos seguro van a aceptar, ¿no? Porque no quieren matar animales. aparte, bueno, si revisas en la página de Notco, dice que la mayoría de sus consumidores, o bueno, un porcentaje de sus consumidores, son gente que no es ni vegana ni vegetariana, ¿no? Sino que simplemente han probado una vez el producto y les ha gustado y por eso han seguido consumiendo estos productos, ¿no? O sea, no está disponible en nuestros supermercados, pero en supermercados de Argentina, de Chile, de México, ya está, ¿no? Es un emprendimiento latinoamericano también. Entonces, no solo se puede hacer ciencia, digamos, o biotecnología en Europa o en Estados Unidos, sino también acá en Latinoamérica, ¿no? Y es un ejemplo de éxito, ¿no? De la empresa de Notco. Bien, muchas gracias. Bueno, acá tenemos unas felicitaciones de Marvel Baleán. Excelente presentación, jóvenes. Entre otros comentarios, hay una pregunta de Andrea Mariana, que dice, en los bioreactores controlan los niveles de oxígeno y dióxido de carbono. Si bien exceden del rango estimado, la proteína llega a ser perjudicada. ¿Qué ocurre con la proteína si no se llegara al mínimo rango? En realidad, lo que cuando se controla las condiciones del fermentador es más para tener el mejor rendimiento, ¿no? Cuando tú pones a fermentar, digamos, 1 litro de insulina y si, digamos, si el bioreactor no controla bien la aireación o el pH, entonces la bacteria muere y no produce el producto. Entonces tu rendimiento va a ser malo y has gastado mucho dinero para no tener rendimiento, ¿no? Entonces esas son las razones principales para controlar estas condiciones en un bioreactor. Ahora, digamos que estas condiciones varían, porque si estás usando una bacteria es diferente a cuando usas una levadura o cuando usas una célula mamalia. Entonces, hay variaciones de acuerdo a a la bacteria o al microorganismo que estás creciendo en el fermentador. Como saben, también las levaduras producen cerveza. Entonces, digamos que las levaduras van a resistir más CO2 digamos que una bacteria, que la bacteria necesita mucho oxígeno para crecer. Entonces, son condiciones que están súper estandarizadas, son súper conocidas. Entonces, lo que ahí ocurre es que no vas a tener proteína, pero no en grandes cantidades, y eso es lo que quieres hacer cuando controlas en biotecnología industrial, tú quieres tener mucho producto.
Entonces, eso sería, el crecimiento va a darte menos producto si el crecimiento no es bueno. Bien, gracias. Acá hay una pregunta que me parece interesante. ¿Qué aplicaciones tiene la biotecnología actualmente en Bolivia? Es decir, creo que se refiere más a si estamos utilizando la biotecnología actualmente en Bolivia y no lo sabemos, tal vez. No sé si alguna de las chicas quiere responder o no quiero Ah, responder yo sola. bueno, ¿No? actualmente, o sea, no se está utilizando la biotecnología de la forma en la que se debería, ¿no? Por ejemplo, hay universidades, tal vez hay laboratorios en los que sí se aplica a pequeña escala y usualmente solo son de investigación, ¿no? Y es muy, o sea, es muy contenido el impacto que puede tener. Sin embargo, si nosotros implementamos, digamos, o sea, como, 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 o sea, como una organización, digamos, grande, en la que pueda aplicar biotecnología de manera masiva, porque el problema, digamos, o sea, un obstáculo más bien que se tiene que atravesar es la falta de tecnología que existe, ¿no? Tenemos que tener cierta cantidad, como han visto, por ejemplo, los bioreactores, biofermentadores, que tienen gran capacidad, pero también tienen un costo elevado, ¿no? Entonces, tenemos que implementar muchos de estos pasos o muchos de estos obstáculos, digamos, para poder implementar verdaderamente en nuestro país, ¿no? El, el recurso primario, digamos, o sea, la materia prima sí la tenemos, ¿no? Y sería interesante ver cómo nuestro país puede desarrollar a partir de la biotecnología. Bien. Gracias, Alejandra. Tal vez resumiendo un Claro, así también. poquito su pregunta, sería, la respuesta sería que en Bolivia no hacemos biotecnología, no. Generalmente nosotros compramos todo de afuera para producir, por ejemplo, para que la leche PIL produzca leche deslactosada, compran enzimas ya del exterior, no las producen en el país, pero es una tecnología tan fácil que sí se podría establecer muy simplemente, pero todas las aplicaciones que hemos mostrado o que las chicas han mostrado aquí en esta presentación sí pueden ser hechas en Bolivia. Y ahora con lo del COVID se han dado cuenta muchas personas que necesitan empezar a producir las propias enzimas para hacer PCRs o para hacer diagnósticos y la tecnología está ahí, solo hay que hacer una transferencia de tecnología y, digamos, conseguir un poco de dinero para que empecemos a producir nuestras propias enzimas. Y digamos que eso es lo bueno que gracias a la pandemia se han dado cuenta que realmente tienen que empezar a apoyar a la biotecnología en el país. Bueno, las aplicaciones que podría haber en Bolivia son todas las aplicaciones que puedes encontrar en cualquier otro país desarrollado. Es decir, puedes producir de todo, puedes producir enzimas, vacunas, puedes producir medicamentos. La cuestión es tener la infraestructura en los laboratorios y que el gobierno decida invertir en ciencia. Eso que falta. Bien, muchas gracias. Bien, ahora acá hay una pregunta que dice, ¿qué opinan sobre el tema de los alimentos transgénicos en Bolivia? Ya que es un tema muy polémico hoy en día. Sí, los transgénicos han sido, digamos, algo demonizados, pero la tecnología, yo creo que los alimentos transgénicos, además de ser demonizados, han sido muy politizados. Entonces es como que ya no están hablando realmente de la tecnología, porque si tendrían que
que si los activistas tendrían que reclamar por qué usan alimentos transgénicos, también tendrían que reclamar por qué usan insulina transgénica, por qué tendrían que reclamar por qué tenemos un medicamento antimalárico que es transgénico. Entonces, lo que han hecho es confundir a la gente diciéndoles transgénico es malo, pero la gente tiene que empezar a entender qué es un transgénico, cuál es la tecnología detrás de un transgénico y saber que el transgénico no solo es una planta transgénica, también es una levadura transgénica, también es una vacuna transgénica, ¿no? Entonces, todo lo que consumimos por estas grandes empresas, especialmente porque las grandes empresas biotecnológicas usan transgénicos. Usan transgénicos para producir todo esto. Entonces es como que le han dado mala fama al transgénico, lo han vuelto tabú, lo han satanizado, en mi punto de vista, pero mi punto de vista es muy científico porque yo soy la que entiendo más de la parte molecular, de cómo se produce usando transgénicos, pero yo, digamos, nunca he ido a querer hacer una planta transgénica, honestamente, porque es más fácil hacer una bacteria transgénica que una planta. La planta toma años y yo soy una persona muy impaciente, no puedo esperar mucho. Entonces, cuando he dicho que hay que esperar, he visto todos los pasos para hacer una planta transgénica, he dicho, ay, no, yo prefiero hacer una levadura que ya voy a tener resultados en 2 días. En 2 días ya voy a poder ver cosas. En cambio, cuando haces una planta transgénica, tienes que esperar mucho tiempo que crezca, y como es eucariota es más complicada, entonces es como que yo siempre he dicho, no quiero hacer nada con las plantas, pero claro que las plantas son muy importantes, pero yo siento que sí, los transgénicos están siendo demonizados y yo creo que los jóvenes tendrían que más bien preocuparse qué es un transgénico, porque ahí está el dinero, porque si ustedes ven a las empresas como Novozymes, Amiris, Pfizer, todas las empresas que venden vacunas, todas usan transgénicos. Entonces, si entienden la tecnología detrás, no van a decir no a los transgénicos. Si los transgénicos pueden ayudarte a hacer biorefinería de tu biomasa, entonces, ¿por qué no? Si te están dando una galactosa transgénica en tu leche deslactosada, ¿por qué vas a decir no a un transgénico? Todas las enzimas producidas por biotecnología han sido producidas por un microorganismo transgénico. Entonces, yo creo que por eso hay que dejar de tener miedo a decir, a mí me gustan los transgénicos. Pero eso es algo también personal, porque es como mi opinión científica, no puedo decir que todos piensen como yo. Particularmente, no sabía que en las vacunas se utilizaba los transgénicos, entonces para mí es algo nuevo. Y tal vez para muchas personas tampoco tengan este conocimiento, ya que de lo que yo he escuchado de transgénicos ha sido más hacia las plantas, las semillas y hacia todo eso. Sí, yo justamente ahora estoy trabajando en una empresa que produce vacunas, y vacunas no solo para humanos, sino también para animales. Y es una empresa alemana que se llama Boehringer Ingelheim, y nosotros producimos todo en células transgénicas. Y todos nuestros anticuerpos son producidos. Todas las empresas usan, desde Genentech, desde el 1990, todo es transgénico. Interesante. Bueno, muchas gracias. Además, bueno, para acotar un poquito, bueno, como dice la doctora, ¿no? Empresas que ya son muy, muy grandes utilizan mucho de los transgénicos, ¿no? Entonces, hace algún tiempo había un meme que decía, tú dices no a los transgénicos, sin embargo, consumes muchos de alimentos que tienen transgénicos, ¿no? Entonces, es irónico, ¿no? O sea, o sea, no te estás dando cuenta en realidad, ¿no? De a qué estás apoyando o a qué no estás apoyando, ¿no? Entonces, más que cualquier otra cosa, yo creo que
es bueno comenzar a preguntarte, ¿no? O sea, porque siempre nos llega como que un montón de información. Entonces, es comenzar un poco a plantearse toda la información que nos llega, ¿no? Es como decir, ¿no? Realmente discernir qué, qué cosas son ciertas y qué cosas no, ¿no? Asimismo también Y un buen ejemplo de eso es el Ajinomoto, ¿no? ¿Quién no ha comido Ajinomoto? Desde que yo he conocido, mi abuela ya usaba Ajinomoto, y Ajinomoto ha sido el primer producto japonés que ha salido de biotecnología, usando también bacterias transgénicas. Y es algo que en todas las cocinas hay y no sabemos. Entonces, investigar un poco más sobre las nuevas tecnologías y en lo que consumimos, ¿no? Bien. Acá hay un comentario que dice: excelentes charlas, vamos a ITEM. Ahora, hay una pregunta de Leticia que dice: ¿hay crecimiento sobre empresas o industrias que deciden aplicar la tecnología en Bolivia? Yo creo que realidad, sí, ¿o no? Sí, siga, doctora. en realidad yo creo que muchas de las personas no saben qué es biotecnología, y lo que queremos con iGEM es un poco darles más información a estas tecnologías, ¿no? Y decirles a los, por ejemplo, después de que vayamos a la competencia de ingeniería genética, vamos a empezar a que los iGEMers empiecen a poner sus bioemprendimientos. Entonces ahí lo que tendríamos que hacer es como intentar contactar a personas que sean, que te puedan dar dinero para que puedas abrir tu bioemprendimiento y que ellos puedan ser socios, y entonces yo creo que hay muchas oportunidades para la biotecnología en Bolivia. Bolivia está llena de eso que tú me preguntabas acerca de los probióticos y prebióticos. Hay, por ejemplo, en la producción de quinoa, todo lo que todo lo que es el resto de la planta lo botan, y eso puede ser explotado para producción de prebióticos, que son los azúcares que les gusta comer a los probióticos. Entonces hay tantas formas que podríamos explotar la biotecnología en Bolivia, no se imaginan. Solamente es un poco de transferencia de tecnología a los jóvenes, que ellos aprendan, que vean, que sepan, que hagan con sus manos, y que después, digamos, tener que contactar a inversores, a inversionistas que decidan querer dar una chance a los bioemprendimientos en biotecnología. Sí. Mónica. Buenas, ingeniero. Sí, quiero hacer más que una pregunta, un comentario. Yo como docente me preocupo qué es lo que está pasando dentro de la universidad. Entonces yo quería preguntarles a la doctora y a quienes conocen esto, ¿qué infraestructura y qué tipo de laboratorio contamos en las universidades, por ejemplo, en Santa Cruz, para desarrollar proyectos de biotecnología? Esa es una buena pregunta, porque cuando hemos empezado a hacer la parte de iGEM, entonces tenemos iGEM en 4 departamentos: en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca. Y porque hay regulaciones que el país también tiene que empezar a ponerlas, a nivelarlas. Entonces, hasta que el país nivele las regulaciones en transgénicos y en biotecnología, nosotros como bolivianos hemos firmado un convenio que se llama el Convenio de Cartagena, en el que te dejan hacer biología sintética, ingeniería genética dentro de una universidad. Entonces es por eso que yo he buscado universidades que van a ser nuestras aliadas. Las universidades nos están dando un espacio para que los alumnos de iGEM Bolivia vayan a los laboratorios, hagan experimentos. Ahí realmente no se necesita mucho, solo necesitas tener
digamos, una máquina PCR, una máquina de electroforesis, luego necesitas tener una incubadora para crecer bacterias y para purificar no necesitas mucho, tampoco son solo columnas, entonces es como, no es realmente mucho, bueno, sí, digamos, tal vez si quieres empezar a hacer fermentación necesitas un bioreactor, ¿no? O un HPLC, pero hay muchos institutos, es asombroso, que están bien equipados, pero no usan sus equipos. Entonces, lo que hemos propuesto a los institutos es que nosotros vamos a establecer los métodos, las técnicas, y ellos nos van a dar acceso a sus equipos. Nosotros vamos a capacitar a los chicos que vengan, a los nuevos alumnos. Entonces, como que vamos a transferir tecnología en las universidades locales. Tenemos convenio con el Instituto de Fármaco-Bioquímicas en La Paz y en Santa Cruz con la Universidad de la Católica, que tiene la primera carrera de biotecnología. Es la primera carrera, entonces, pero no han salido todavía profesionales los chicos, pero si abres nuevas carreras, tienes que pensar que también tienes que ayudarles a abrir nuevas fuentes de trabajo. Entonces, por eso estamos queriendo ayudarles en el bioemprendimiento y también en la transferencia de tecnologías como estas, ¿no? Y hay muchas cosas que se podrían hacer. No se necesita mucho realmente en un laboratorio de biología molecular o microbiología, se podría trabajar tranquilamente. Y bueno, y luego cuando necesites fermentadores, colaborar con alguna facultad de ingeniería como ingeniería química, y ellos tienen más facilidad de poder conseguir un bioreactor, y eso sería, hay muchos proyectos que se podrían abrir, y por eso estamos queriendo motivar a estos alumnos que empiecen a hacer experimentos en estas universidades para que se transfiera la tecnología y que luego ellos ya vayan enseñando a más personas. Y luego ya, es como poner una semilla en la tierra y la planta va a crecer. Sí. Bien, muchas gracias, gracias también, hasta ahorita, gracias, está muy bien. ahora en los comentarios, incluso también en la elaboración de, no, perdón, también con la elaboración de bioreactores así manuales que la doctora también nos explicaba, que se los puede realizar también o sea, estudiantes también de ingeniería pueden realizar experimentos de esta forma. Entonces, eso te da una idea de cómo es que también funciona un bioreactor a la escala que estábamos explicando. Entonces, sí se puede empezar a partir desde ahí incluso, aunque no se tenga quizá los laboratorios con las herramientas necesarias y pues también eso como que nos saca de la zona de confort que nos encontramos de decir no tengo laboratorio, no tengo nada, me quedo donde estoy. Entonces, de esa forma, llegamos a influir algún cambio desde nuestras universidades. Muy bien. Bien. María Mercedes Roca dice, felicidades chicas, las felicito a todas. Y ella tiene una pregunta para la doctora Tania, que dice, ¿cuánto estima la doctora Tania que cuesta montar un laboratorio básico de biología molecular en Bolivia? Ok, eso depende de depende si yo quiero tener un laboratorio súper elegante, que tenga todos los últimos equipos, pero digamos que siendo así lo más tacaña posible y comprando equipos de segunda mano, así de tercera mano, lo que sea, yo creo que y además también comprando equipos, digamos, venidos de la China, es decir, un refrigerador menos 80 grados te vale más barato comprar de la China que de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo creo que $100,000, pero solo equipos, porque otra cosa son reactivos, ¿no? Y consumables, ¿no? Y lo que necesitas, tips, digamos, eso sería otro. Pero yo creo que $100,000 necesitamos. Sí. Bien. Y con eso sería, yo le estaría diciendo a la doctora, autoclave, una cámara de flujo laminar, shakers, incubadoras estáticas,
luego los refrigeradores de -80 porque son súper importantes, y el filtro de agua, que es el que tienes que tener el agua destilada, ¿y qué más? Ya, eso más sería. Y bueno, sí, comprar las máquinas de PCR así de segunda mano, que sean baratas. Sí. Bien. Vale. Un poco de presupuesto. Y Vale. igual usted mencionaba en lo de, por ejemplo, que las empresas se habían dado cuenta, recuerdo del que mencionó de Pil, que compraba las enzimas fuera. Y sería muy complicado hacer ese proceso acá si se decide emprender o... No, ese proceso es súper fácil. Ahora con la síntesis de genes, hasta ya ni siquiera necesitas hacer clonación. Tú ya ordenas el gen y ya te lo ponen dentro del plásmido y ya te lo mandan a tu casa. En California hay unos laboratorios comunales y esos laboratorios comunales es como el laboratorio de tu barrio. Tú llevas a tu hijo el fin de semana y le haces hacer experimentos con algas, con cosas así, ¿no? Entonces, en los laboratorios comunales hacen quesos transgénicos, usando biotecnología, también hay el programa Open Insulin, está el de los quesos, bueno, no he visto el de la leche específicamente, pero hay un programa que también se llama Open Enzyme. Ahora con lo del COVID, a los de África han empezado un proyecto que se llama Open Enzyme. Entonces tú puedes acceder a todas las enzimas que porque eres país en desarrollo te pueden dar acceso a estas enzimas. Entonces tú las puedes producir en tus instituciones. Y esto es súper interesante. Yo quisiera que habría Open Enzyme en Bolivia. Estoy viendo cómo se podría hacer eso, pero en África les está yendo bien, están felices, han logrado tener sus kits de diagnóstico para el COVID. Entonces, se está abriendo más, la ciencia se está abriendo más a todo el mundo y todo ya es open y sin restricciones de ninguna empresa que te quiere cobrar como $100 por 5 microlitros de una enzima. Entonces es como injusto. Sí. Sí. Bueno, María Mercedes dice, es lo mismo que pensaba yo. Un laboratorio sí se puede montar para diagnóstico molecular de COVID y usarlo también para hacer investigación cuando hay emergencia sanitaria. Sí. Bien. Y bueno, preguntarles, ¿no? Para todas las personas que nos están viendo que tal vez les encantó la biotecnología, como lo han explicado, la iniciativa que tienen y cómo se podría ser parte de iGEM, digamos, así que si uno quiere ir más, investigar más y pertenecer a este grupo, digamos, que lo que está haciendo es muy bonito, digamos, ver para que Bolivia se expanda. Bueno, estamos en todas las redes sociales como Hay en Bolivia, estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, entonces nos pueden contactar por ahí y ya les vamos a responder. Y bueno, eso básicamente es el proceso, ¿no? Sí, Tal vez, Lía, puedes contarles más o menos cómo has aplicado tú, cómo te has hecho miembro de iGen. Sí, okay. sí. Yo creo que más allá también, bueno, obviamente la información está ahí, podemos contactarnos, pero también se requiere que tengamos las ganas y el tiempo de extra, pues para poner de nuestra parte para así seguir haciendo investigación y ver en qué área nos podemos desarrollar, porque la biotecnología es bastante amplia, como ustedes pudieron ver, tenemos un montón de colores en biotecnología, entonces por ejemplo, en mi caso, yo no estudio una carrera relacionada a bioquímica, pero sí me llamó mucho la atención el área de biotecnología industrial.
que puede ser orientada también a los bioprocesos. Entonces, en ese sentido, pues, es es una idea muy, muy diferente a lo que suele ser en nuestro país, y este tipo de iniciativas creo que cualquier persona, cualquier estudiante que quiera y tenga las ganas de seguir aprendiendo, pues en iGEM lo puede hacer de una forma muy, muy increíble. La verdad que estar y ser parte de esta organización que sí es sí es con fines de lucro, es una competencia, sí que va a ir, ya se prevé que sea al año, y bueno, más allá del tema de la competencia, pues el estar ya dentro es todo un proceso de aprendizaje. Y, por ejemplo, en mi caso, yo no sabía sobre, tenía igual, ignoraba el tema de los transgénicos y el tema de del desarrollo de los mismos. Entonces, es una cosa que te saca de sí, y podés decir, yo sí puedo aprender más, puedo seguir, puedo seguir impulsando mi propio crecimiento. Y básicamente sería eso. No sé si... Tú, Ale, contanos cómo has logrado ser parte de iGEM. ¿Qué proceso burocrático has hecho? Bueno, sí, yo igual me enteré por unos compañeros de la universidad que ya eran parte de iGEM, ¿no? Porque al inicio comenzó como por departamentos simplemente. Como la doctora Tania dijo, estábamos en La Paz, en Cochabamba, en Santa Cruz y en Chuquisaca, pero también hay team players de todo el país, ¿no? Entonces, comenzó así como que súper chiquitito, y luego ya también gracias a la pandemia, como que tuvimos un poco más de tiempo para conocernos entre todos los bolivianos, ¿no? Y es bonita esa unión que hay, ¿no? Entre todos nosotros, para unirnos en un objetivo común, ¿no? Que en este caso es participar en esta competencia y dar lo mejor de nosotros, ¿no? Y bueno, como decía Lía, no solamente tienes que ser de una carrera que esté ligada a la biología, ¿no? Porque es una carrera, es una competencia que abarca muchos aspectos, ¿no? Entonces, puedes ser diseñador gráfico, puedes estar estudiando economía o lo que sea. Y si te interesa un poco esto de la biología sintética y de la ingeniería genética, entonces eres bienvenido, ¿no? También las conexiones que se hacen, porque en el caso de Alejandra y yo, pues no nos conocemos, nunca nos habíamos conocido en persona, pero sí hemos hecho contacto también con los iGEMers de otros países también. Y pues como dice Aria, gracias a la pandemia hemos podido hacer grandes conexiones. Y eso es lo importante también, porque se trabaja en conjunto y se aprende. Sí, es verdad, porque tienes el acceso a los iGEMers de todo el mundo. Tú puedes ser un iGEMer y escribirle a un iGEMer en China o en Bangladesh, y el iGEMer te va a responder y te va a decir, sí, he hecho esto, te aconsejo que hagas esto. Es como hacer ciencia en global, es como no hacer ciencia local, es como estar unidos. Y ese es el movimiento de iGEM, al que queremos ser parte. Sí. Así es. Bien, así que ya saben, los que están interesados en la biotecnología, está iGEM y pueden contactarlo. Y bueno, para ir cerrando, igual a los estudiantes de Ingeniería Química de la Universidad Gabriel René Moreno que deseen ser parte de IQGRM para organizar más eventos así y seguir buscando lograr un impacto en la sociedad, también están invitados a unirse a IQGRM. Y por último, agradecerles a Alejandra, Lía y a la doctora Tania por todo el conocimiento que nos han brindado hoy, por esas ganas con las que los explicaron todo y por dejarnos un poquito de biotecnología en nuestra cabeza y en nuestro corazoncito. Así que muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti, Mónica. Un Gracias, gusto. Mónica. Un gusto.
Con, Gracias. con esto finalizamos el envío. Que tengan buenas noches. Gracias. Chao. Chao.